hablar y con un ex vicepresidente latinoamericano, uno de los intelectuales más lúcidos de América Latina, García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Nora Beiras de este lado. Hola, Nora, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos oyen en Buenos Aires. Bueno, ¿estás en Bolivia? Estoy en Bolivia, en La Paz. Bueno, te pregunto porque sos un ciudadano latinoamericano. Muchas veces te hemos entrevistado y estabas en otros países de América Latina. Álvaro, ¿cómo observás vos como dirigente político, como analista de la realidad política y como protagonista de la política latinoamericana, este resultado de las PASO en la Argentina? Mira, Nora, el resultado me provoca tristeza, preocupación, pero también quiero confesarte que era previsible. Meses atrás ya los tambores de lo que podía suceder en Argentina ya se preveían y me acuerdo que estuve recientemente en México y me preguntaban, ¿cómo ves Argentina? Pues les dije, vamos a perder. No hay nadie gana con 110% de inflación en ninguna parte del mundo. Y bueno, pues los resultados lamentablemente confirman esa previsión nefasta que uno a veces saca por lectura de la realidad. Ahora, en estos momentos se está discutiendo mucho en la Argentina, se trata de entender también primero el voto a Javier Milei, a este candidato de la derecha, libertario, se autodenomina, y lo que nos surge como pregunta es, ¿pensás que mucha gente vota contra sí mismo o votan pensando en defensa propia porque hasta ahora no le han resuelto sus problemas cotidianos desde la política más tradicional? Sí, Nora, me inclino más por la segunda lectura. La gente no es masoquista, la gente tiene razones, siempre tiene razones, y hay que hurgar las razones de por qué vota de cierta manera. Y claro, tú tienes una sociedad, la Argentina, una sociedad tan rica, tan grande, que tiene el 42% de los pobres, más que Bolivia, Nora. Eso no puede ser. Y me acuerdo que en 2015, cuando hacíamos unos estudios para Argentina estaba con el 30% de pobres. En 2015, le digo, cuando salía del gobierno la presidenta Cristina. Y ahora tiene una pobreza del 42%, por encima de Bolivia, por encima de Paraguay. No es posible. Tienes una sociedad en la que la inflación está más del 100%, y la inflación es algo que golpea a la gente cotidianamente, porque el dinero es de las pocas certidumbres que uno tiene en la vida. Por tu salario, por tu pequeña venta, por tu pequeña propiedad, y si eso se evapora como el aire en tus manos, pierdes el sentido de las certezas con la realidad, con la vida, con el entorno. Y me acuerdo que cuando llegamos al exilio, Nora, el dólar paralelo valía 60 pesos. $1, 60 pesos. Y el último viaje que he hecho, ahora entro a la prensa, veo el periódico, está en 660 el dólar paralelo, el dólar llamado blue. Estás hablando de una inflación de 1100%. Ese tipo de cosas raspa el alma de las personas, raspa. Te hace comprobar de que las promesas de justicia y de igualdad no se están cumpliendo. Y entonces, si el progresismo, nosotros, no somos capaces de entender eso y de dar respuestas concretas, rápidas, que resuelvan esa angustia, esa incertidumbre que corre el alma colectiva, lo va a hacer alguien. Y en este caso, ese alguien fue la derecha más cavernaria, el neoliberalismo salvaje, que tiene respuestas concretas a problemas complejos.
pero tiene respuestas. ¿Quién sabe si el resultado va a ser verdadero? Si en verdad van a resolver el problema de Argentina en los 6 meses o el año que se proponen. Pero supieron entender una angustia y supieron darle una respuesta ilusoria, pero respuesta al fin. Supieron encontrar un enemigo, un adversario culpable de todo, la llamada casta. Y nosotros en política sabemos que siempre tienes que tener un adversario para antagonizar frente a él, y hemos perdido en los últimos años ese adversario. Es difuso, está poco claro, es muy lejano, y esta derecha cavernaria sí lo tiene, la llamada casta, y aparece como la gran novedad que está dispuesta a cambiar las cosas de manera rápida. Entonces, yo creo que la gente, ese voto, ese 30% que votó ahora por Milei, que es transversal, va desde sectores pudientes hasta sectores populares, ha encontrado algo de qué aferrarse. Ante un mundo incierto donde ni el progresismo ni la derecha tradicional les ofrece certidumbre y seguridad, pues se han apegado a algo que ilusoriamente les ofrece una certidumbre y una respuesta clara a sus terribles angustias. Entonces, para mí no se justifica, pero es comprensible este voto hacia las extremas derechas de una parte del electorado argentino. Álvaro, buenas tardes. Ariel Yeracá, ¿cómo anda? Hola, Ariel. En sus últimos y anteúltimos trabajos, usted es muy enfático sobre el papel de la audacia, sobre la necesidad de construir desde los sectores progresistas, como los define, añadiendo audacia. ¿Cómo, sobre todo en el contexto de incertidumbre que también suele describir en sus exposiciones, cómo imagina en esta situación concreta, tangible de la Argentina, con un gobierno y un oficialismo enunciando que el FMI condiciona todo movimiento, y con este resultado electoral, un comportamiento político audaz? Sí, lo que pasa es que en los tiempos de crisis económica como que está viviendo Argentina hoy, la gente primero pierde el entusiasmo, se angustia, le provoca zozobra la vida, el entorno, pierde afecciones previas, viene un momento como de estupor general, pero luego la gente busca aferrarse a algo, algo que le ofrezca una certidumbre, un futuro imaginado, creíble y esperanzador. Y quien tenga la posibilidad de ofrecer ese futuro esperanzador es el que tiene más posibilidades de cautivar la expectativa de la gente. Cuando se vacían las viejas creencias, las viejas certidumbres, la gente tarde o temprano va a buscar una nueva. No puede vivir en la incertidumbre indefinidamente, en el desapego continuo, va a buscar algo. Y ahí siempre el progresismo emergió. No se olviden que el progresismo latinoamericano emergió en momentos de crisis. Cuando hay tiempos de estabilidad, no se necesita el progresismo porque funciona bien todo y la derecha gobierna tranquila. Cuando hay crisis, la gente está dispuesta a abrir su corazón y su mente a algo nuevo. Y el progresismo en los años 2002, 2003, en Argentina, en Bolivia el año 2000, 2006, siempre apareció con una propuesta concreta, sintonizada con la angustia de la gente, para resolver los problemas muy prácticos que le tocaban al bolsillo y a la seguridad de las personas. Así crecimos en América Latina, así emergió el progresismo. Y hoy no debería ser distinto. Un progresismo tiene que tener la valentía de decirle a las personas que va a tomar decisiones fuertes para proteger a la mayoría.
no para proteger a unos pocos, ni para contentar a todos, sino para proteger a los más humildes, a los sectores medios, a los jóvenes, a los trabajadores, a los más débiles. Y entonces, eso es lo que le está faltando a nuestro progresismo. Entonces, cuando nuestras respuestas progresistas son ambiguas, técnicas, o son meramente acuerdos de élite, la gente de abajo nos da la espalda. Y no la culpemos a ella por darnos la espalda. No le digamos, oye, estás votando por tu verdugo, porque él te está diciendo, tú no estás entendiendo mi problema. Tú no estás entendiendo que no me alcance el salario para fin de mes. Tú no me estás entendiendo de que no sé qué va a hacer con el futuro de mi hijo o de mi hija que está yendo al colegio. Entiéndeme. Entonces la gente le reclama, y yo creo que estas pasos han sido un reclamo. Quedan 2 meses para que el progresismo argentino se despabile, sintonice con la preocupación inmediata de las personas. ¿Cuál es la principal angustia que yo he palpado cuando viajo a la Argentina? Viajo mucho y me gusta ir a caminar, ir por el metro, subirme a los buses. Soy un hombre de a pie. Y la principal pregunta, la angustia para las personas es la inflación. Una inflación del 100% te desgarra el alma cotidianamente. Hay que resolver la inflación. ¿Cómo se resuelve la inflación de manera rápida? Milei te plantea de una manera fantasiosa que va a resolver dolarizándola. Es una respuesta concreta, práctica y rápida. ¿No puede tener el progresismo una respuesta concreta, rápida? Puede tenerla, pero no ha hecho un esfuerzo por tener una respuesta concreta y rápida, que no sea renegociar con el Fondo Monetario, ver... No, dígame, voy a romper con el Fondo Monetario Internacional, o dime, voy a elevar los impuestos acá. Dime algo que yo lo palpe como factible y que resuelva en lo inmediato esta angustia que me está desportillando la vida diaria. El tema de inflación, el tema de la pobreza, el tema de la seguridad, son cosas bien concretas que el progresismo no puede levantar las manos ni puede bajar la cabeza o esconderla, y tiene que afrontarla. Entonces, creo que quedan 2 meses para que el progresismo argentino ensaye una voluntad de recuperar esperanza. Y recuperar esperanza no es decirle a las personas, cuidado que vas a perder derechos. Leía un texto en el periódico argentino que decía, pero estoy más preocupado de los que ya he perdido. Me estás pidiendo que me preocupe de los futuros derechos cuando estoy angustiado por los derechos que he perdido en estos años. Entonces, el progresismo tiene que esforzarse en 2 meses por recuperar el monopolio de la esperanza, de que tiene propuestas prácticas, concretas, rápidas, urgentes, a la angustia que está afectando el sentimiento popular y colectivo argentino. Si no hacemos eso, yo creo que está cantado el resultado. Va a ganar quien sintonizó con la gente y quien le ofrece propuestas rápidas y quien identifica enemigos concretos de los sufrimientos colectivos. Álvaro, Hernán Lechar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Hernán? Bien, te escuchaba y pensaba en el caso de Brasil, ¿no? De Lula contra Bolsonaro en las últimas elecciones, que en principio en la campaña hubo una confrontación, y de hecho la coalición de gobierno actual fue una especie de democracia versus dictadura, ¿no? Poniendo a Bolsonaro en ese lugar. ¿Vos estás planteando que en el caso de la Argentina al menos ese no debería ser el debate de cara a la sociedad o de cara a las generales, sino más bien que hay una crítica profunda a la imposibilidad de la política de resolver problemas concretos y la respuesta debería venir por allí? Sí, definitivamente, porque a diferencia de Argentina, Lula se enfrentó a quien era gobierno y quien ya había dado muestras prácticas, palpables, visibles, de su carácter autoritario, despreocupado de los problemas de las personas,
de quién había afectado la salud de ellas, las había abandonado en la pandemia, dejando que mueran miles y miles y miles de brasileros. Es decir, había ya un hecho concreto de un gobierno, entonces podías enfrentarte a eso. En el caso de Milei no es gobierno, no ha gobernado nada. Milei es un porvenir probable, una posibilidad de futuro, y eso no lo combates aferrándote o englobándolo o encerrándolo en temas más de carácter ideológico. No vas a ganar enfrentando ideológicamente. La manera de enfrentar es abordar los problemas que él aborda, pero desde otro punto de vista. Y en segundo plano, desmonta las debilidades del argumento de Milei. Pero la respuesta, ¿qué es lo que le importa a la gente de Milei? Que dice que va a dolarizar y con eso se va a acabar la inflación. El economista bien preparado sabe que eso es una ilusión. Pero ¿quién oye a un economista en la tele 20 minutos para entender su argumento? ¿Le importa al que lleva la comida rápida? ¿Le importa al que está en el bus yendo a su trabajo? No le importa. Le importa una respuesta concreta, rápida y creíble de lo que puedes hacer. Y eso no la tenemos. El progresismo tiene que enfrentar en esta elección eso. Los temas prácticos con los cuales Milei ha sintonizado con la votación, y los temas prácticos y concretos con los cuales el progresismo sintonizó el 2003, el 2008, el 2012, el 2014. El progresismo siempre sintonizó con el bolsillo y la expectativa diaria de las personas. No sintonizó con temas ideológicos abstractos. Eso venía después, para sedimentar y saturar el espacio. Pero los primeros logros del progresismo siempre han sido concretos. Te pongo el caso de Bolivia. Neoliberalismo. Privatizan todo, suben las tarifas. ¿Cuál fue la respuesta de Evo? Vamos a estatizar. Y las tarifas van a bajar al 20%. Claro, concreto. El gas y el petróleo sube, la plata se va, somos pobres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nacionalizar el gas y el petróleo. Respuestas concretas a las angustias concretas de las personas. Esa siempre ha sido la clave del progresismo, y en estas elecciones, de este lado, y en clave individualista, retrógrada y neoliberal salvaje, Milei ha utilizado la manera de que hacía antes el progresismo. Nos ha arrebatado procedimientos progresistas. Entonces, yo creo que en estos 2 meses tiene que haber una acción práctica del gobernante, porque estamos en el gobierno, no somos oposición, y práctica del candidato. Si no logra sintonizarse cosas concretas, estás en el gobierno, rebájame la inflación, muéstrame que estás bajando la inflación, y ofréceme perspectivas concretas a mi planteamiento, no te va a ir bien. No nos refugiemos en el debate ideológico. Eso sería simplemente perder tiempo y perder energía. El debate ideológico tiene que tener la capacidad de resumirse, sintetizarse, y eso es lo más difícil, en cosas concretas. Las propuestas concretas son ideológicas, pero no son un debate, son consignas movilizadoras. Y eso es lo que tenemos que tener la capacidad de comprimir el debate ideológico que nos vamos a enfrentar al autoritarismo, al neoliberalismo salvaje, con cosas bien concretas y comprimidas que le hablen al corazón de las personas y al bolsillo de las personas. Si no podemos sintonizar con el bolsillo de la gente y con el corazón de la gente, las elecciones están perdidas. Estamos hablando con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, dirigente político, intelectual latinoamericano. Ahora, Álvaro, tenemos, vos decís, 2 meses, 70 días hasta el 22 de octubre para
llegar a la elección de primera vuelta en la Argentina, y el problema concreto, acuciante de la inflación, el candidato de Unión por la Patria, que es casualmente el ministro de Economía de la Nación, en el marco de una alianza donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha estado muy presente en esta campaña electoral. ¿Qué rol pensás que debería jugar o no debería jugar Cristina Kirchner con miras a las PASO, a la elección general, perdón, a la primera vuelta? Mira, yo soy de los que pienso que la solución no está en inmolar a una líder histórica como es Cristina, porque sería una inmolación sin resultado verdadero. Evidentemente Cristina puede salir y tiene un gran arrastre y su carisma, pero si eso no viene acompañado de cosas concretas, ¿qué es lo que reclamaba? Yo entiendo la despedida de Cristina meses atrás como un reclamo a las nuevas generaciones de líderes políticos a ir más allá de lo que ella ya hizo, a activar su propia creatividad como ella lo hizo en su tiempo, ¿no? Y esta idea de que tienes a un candidato que a la vez es ministro es un gran defecto y puede ser también una gran virtud, depende de lo que hagas. Es un gran defecto porque si lo que dices no tiene correlato con lo que estás haciendo como gobierno, estás perdido. Estás yendo a la derrota y bueno, a ejercer un papel de candidato testimonial para proteger y digamos, amurallarte el largo invierno que viene. Pero a la vez, si tú le das a tu propuesta económica concreta, a los problemas concretos de la gente, medidas prácticas estos 2 meses, que si bien no solucionan en 2 meses el problema, ya marcan el inicio creíble y palpable de la solución, puede revertir el resultado. Entonces, esta dualidad de candidato ministro puede ser, tiene ese doble filo, y esperemos de que tengan la habilidad de usar el filo correcto para que lo que vaya a proponer se diga, mira, esto estamos proponiendo y esto que acabo de hacer es el camino hacia ello. Mira, y mi resultado en 1 mes es que me bajé la inflación del 110 al 80. Y a los 2 meses, mira, ya bajé la inflación de 80 al 70 y al 65, y en 6 meses esa será del 20%. Es creíble eso. Pero si tú dices, yo voy a bajar la inflación haciendo no sé qué cosas, y llegas a octubre con una inflación del 130%, no eres creíble, y todo tu relato y toda tu propuesta simplemente se va a desvanecer ante el electorado. Entonces, yo creo que más que sacar a Cristina, es la estructura política, gubernamental y social del progresismo, cómo utilizar los 2 meses, el poder del Estado, para darle sostenibilidad a una propuesta concreta de solución de los problemas más angustiantes de las personas. Certidumbre, inflación, pobreza, seguridad, son problemas que tienen que encontrar una propuesta inmediata y viable en las siguientes semanas. Y no soy de los que cree que hay que resolverlo esto en términos ideológicos. No. Lo ideológico, como grandes relatos y debates, está bien en la universidad. El político tiene que tener la virtud de convertir lo ideológico en consignas prácticas y concretas. No es fácil, es lo más difícil del mundo, pero ahí está la virtud de un político del lado comprometido con el pueblo. Álvaro, usted hace un rato, caracterizando lo discursivo de Milei, y en sus últimos trabajos habla de manera
potente sobre la identificación, el señalamiento de un enemigo. Milei ubica claramente en la casta a ese enemigo. En este camino de 2 meses, ¿usted ve que desde el discurso del oficialismo, desde la campaña de Massa, sería pertinente identificar de modo más claro un enemigo? Sí, y no creo que sea Milei. No estoy muy metido en la campaña, pero el enemigo no puede ser Milei porque Milei no es gobierno. Milei no es poderoso. Siempre un enemigo es alguien poderoso. Siempre. En el sentido común del pueblo, un malvado siempre es un poderoso. Milei no es poderoso. En otras circunstancias, sin crisis económica, Milei sería un charlatán que nadie le daría bola. No lo puedes ahorita investir de poderes que no tiene Milei. El verdadero enemigo, hay que saberlo encontrar, son unos poderosos. ¿Quiénes son esos poderosos? Creíbles en el sentido de que producen este hecho de malestar social, pues hay que identificarlo. Nosotros en Bolivia supimos identificar claramente las oligarquías terratenientes, empresariales, tenían nombre y apellido y tenían rostro. Los enemigos tienen nombre, apellido, rostro y son poderosos. Y la gente, eso sintoniza con el sentido común. Entonces, evidentemente unos dicen hay que polarizar con Milei. Sí, hay que polarizar con Milei, pero ojo, teniendo en polarizar en términos de propuestas a los temas concretos, no de polarizar frente a él, porque él es un profesor, él es un economista y nada más, ¿no? Ante el ojo popular, ante los jóvenes, es un economista, no es ministro, no es un gran empresario, no es director del Fondo Monetario. Entonces, carecería de sustentabilidad táctica el ubicar como el gran enemigo a Milei, como están proponiendo algunos. Unos dicen, bueno, al estilo europeo, al estilo francés, que se logró polarizar con Le Pen y así se impidió de que entrara Le Pen al gobierno y los votos se fueron para Macron. Pero eso sucedió cuando ya te votaron de la segunda vuelta. En la primera vuelta la izquierda francesa con Mélenchon no polarizó frente al fascismo de Le Pen. Propuso temas de transformación social, de mejoras inmediatas de la situación de la gente, en fin. Y luego ya en último caso recurrió a la polarización individual de alguien que era una amenaza a los derechos, evidentemente, pero eso fue ya en la segunda vuelta y cuando ya no eras Mélenchon candidato. Creo que para esta primera vuelta hay que ubicar bien un enemigo, hay que ubicar bien con quién vas a polarizar, y siempre el enemigo es alguien poderoso. No es una idea y el enemigo tampoco es alguien, es un proyecto. Ese no es un enemigo palpable, tiene que ser alguien de carne y hueso que tenga mucho poder. Muchísimas gracias, Álvaro García Linera, por ayudarnos a pensar esta realidad tan angustiante en la que estamos en este momento muchos sectores en la Argentina. Gracias. No, a ustedes, Nora, y yo creo que las cosas no están perdidas nunca sin dar batalla. Hay cosas que se pueden remontar, pero y mi única recomendación final es sintonicemos con el espíritu colectivo, con el espíritu cotidiano de la gente, que ese es el gran esfuerzo del progresismo para intentar remontar este primer resultado adverso preliminar de estas elecciones, y que ojalá en octubre las cosas cambien. Ojalá. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.